Hola, hoy vamos a ver la segunda parte de la clase sobre cambio lingüístico. Vamos a presentar algunos autores y vamos a dar algunos ejemplos y a desarrollar algunos conceptos. Esta es la clase que corresponde al lunes 7 de junio. Ya la semana que viene vamos a ver algunos rudimentos de lingüística general como fonética, fonología y otros conceptos. Hoy vamos a seguir viendo algunos conceptos de historia del lenguaje y no tanto de la lingüística. Bueno, para los neogramáticos, que vamos a presentar seguidamente, la principal preocupación era determinar la existencia de una lengua común a todas las lenguas europeas. Ustedes saben que en la Biblia se habla de un castigo divino, que consistió en la confusión de las lenguas. Bueno, esta es una explicación, podríamos decir, mítica. ¿Por qué pueblos diferentes no pueden entenderse entre sí? Bueno, porque deliberadamente en Babilonia los babilonios querían hacer una torre que llegara hasta el cielo y la compleja construcción de esa torre obligó a traer obreros, no sé si se llaman albañiles en esa época. La historia no ocurrió, evidentemente, es una historia mitológica, pero bueno, los trabajadores de la construcción de esa torre procedían de regiones muy diversas. Y según la Biblia, deliberadamente Yahvé los confundió, ese es el principio de la torre de Babel, confundió sus lenguas e impidió que por falta de coordinación y de comprensión de sus discursos se llevara a término el proyecto de la torre que llegaría al cielo. Para los neogramáticos, el cambio lingüístico, este CL, ¿no es cierto?, debe tener un orden y por lo tanto tiene que ser reducible a una investigación sistemática. Existía la creencia de que el cambio lingüístico no era un capricho de los hablantes, sino que era en algún punto un efecto de cuestiones como, por ejemplo, la audición, la sonoridad de ciertos segmentos, la dificultad que podía tener una generación para repetir algunos sonidos, por ejemplo la R, etc. Vamos a ver los dos principios que rigen el desarrollo de las lenguas a través del tiempo según los neogramáticos. En primer lugar, el cambio fonético. Afecta al sonido de las palabras y es un proceso que actúa a nivel fonológico. Retengamos estas palabras, ya las vamos a ver la semana que viene. Fonética y fonología. Fonética es el estudio de los sonidos del habla y fonología es el estudio de la organización de los significantes fónicos de la lengua. Los fonos que estudia la fonética son abstracciones de sonidos y se explican por sus rasgos articulatorios. Los fonemas son formas, no sonidos, que permiten entender o agrupar los significantes fónicos de la lengua. No tienen que ver con rasgos articulatorios los fonemas, sino que tienen que ver con rasgos contrastivos. Ya lo vamos a ver con más tiempo. Es una cuestión, digamos, bastante sencilla. Bueno, en el cambio fonético, la dirección en que un sonido cambia da un mismo resultado en todos los hablantes de una lengua, salvo en los dialectos.
Este es el principio fundamental del cambio fonético. Es regular. Por ser regular, entonces, afecta al nivel fonológico. El plano fonético se refiere al habla. En inglés se dice speech. S-P-E-E-C-H. En cambio, a nivel fonológico, lo que está afectado es la organización de los significantes fónicos, las formas y no las sustancias del habla. Las formas son de la lengua. Ustedes van a decir, pero ¿por qué se llama cambio fonético si actúa a nivel fonológico? Porque hay una vinculación entre la lengua y el habla, y en este caso una vinculación entre los fonos y los fonemas. Segundo principio, todas las palabras que tienen el mismo sonido cambian de la misma forma. El cambio fonético es regular. Vamos a parar un cachito con esto y vamos a ver estos tres neogramáticos. Osthoff, Brockman y Hermann Pohl. No encontré la fecha de nacimiento y muerte de Osthoff, pero bueno, eran contemporáneos. Y todos murieron aproximadamente alrededor de 1920. A Hermann Pohl debemos los principios de la historia de la lengua alemana. Y tanto a Brockman como a Osthoff el desarrollo de la teoría del cambio fonético regular que estuvimos viendo hace un ratito. Los miembros de la escuela estética no son estos son los de la escuela neogramática. Enfatizaron el papel del hablante individual como originador y difusor de los cambios lingüísticos. Ellos creían más bien en una cuestión de imitación, no de limitación en la articulación, sino personas con un determinado prestigio influían en la población con su estilo de habla y esto provocaba los cambios. Uno de los más importantes autores de esta corriente es Karl Vossler. Se escribe con B corta, pero los alemanes pronuncian como una especie de F. Que ascribía a las ideas sobre la naturaleza del lenguaje de Humboldt y de Benedetto Croce. Humboldt era alemán, Croce era italiano. Vossler, Humboldt, Croce y los miembros de la escuela estética o también escuela idealista, por si lo buscan en algún lado, en algunos lugares se cita de esta forma, como escuela idealista, en otras como escuela estética, enfatizan el carácter individual y creativo de la competencia lingüística. Bueno, con el tiempo, Ferdinand de Saussure, pocos años después, mientras estos ya eran maduros, los neogramáticos, Ferdinand de Saussure estaba fundando, yo casi digo inventando, estaba fundando la lingüística general moderna. Vamos a ver ahora otros enfoques sobre la evolución, porque la teoría del cambio fonético regular es aplicable, pero no a todos los cambios. Ya vimos cuáles eran los dos principios. Los principios eran que en el mismo contexto los sonidos cambiaban de la misma manera, ¿sí? Y fundamentalmente el cambio se daba en toda la lengua y no solo en un corpus limitado. Los neogramáticos son los que impulsan la idea, vamos a decir idea, no sé si es una teoría, pero bueno, es una idea, una hipótesis, que según la cual las leyes fonéticas que actúan mecánicamente no tienen otros condicionamientos, ¿sí? Por eso les digo, es una hipótesis. Es muy difícil descubrir los condicionamientos que pudo haber provocado una peste, una pandemia, una guerra, una invasión, etc. Estos autores estaban demasiado
convencidos, muy convencidos, de que los cambios fonéticos eran una cuestión natural, no era una cuestión histórica. Ocurrían en la historia, pero se producían por mecanismos ciegos, no por mecanismos conscientes. Por ejemplo, pasar y padre comienzan con el mismo sonido, ¿sí? Con lo que sería la letra P. Pero no nos acostumbramos a pensar en términos de letras, sino en términos de fonos, que son las unidades que estudia la fonética. Vamos a suponer que la primera pasa a B. Bueno, la otra también tendría que pasar a B. Por ejemplo, bazar y badre. Son dos palabras que no existen, ¿no es cierto? Bueno, no actúa la condición de que una es un sustantivo y la otra verbo. Como ven, no tiene condicionamientos de carácter gramatical el cambio fonético. Otra cosa que ya hemos dicho, el cambio de sonido es regular, pero produce irregularidades a nivel morfológico. Fíjense ustedes que el verbo decir en latín, en presente se dice dico. La segunda persona es dix, dices, diques, ¿sí? Y el pasado en primera persona es dixi. ¿Cómo se produce ahí un agregado de una fricativa, de una S, que forma la X, ¿no es cierto? En español es digo, dices y dille. Esa S con el sombrerito se pronuncia como nuestra fricativa de yo. Las reglas que rigen el cambio fonético son exclusivamente fonológicas y se dan sin excepción. Porque se supone que la lengua es una entidad tan abstracta que los hablantes la ejecutan sin ninguna intención de modificarla. Es más, si pretendieran modificarla, no lograrían modificarla. Bien, vamos al cambio analógico. No solo hay cambios fonéticos regulares, sino cambios analógicos. Estos cambios se dan a nivel gramatical y también se relacionan con el nivel fonológico. Es irregular en sí mismo, pero produce regularidades en lo morfológico. El cambio fonético, según vimos, es regular, pero produce irregularidades. El cambio analógico es irregular, pero produce regularidades. Por ejemplo, canto va a dar cantará. Ando, por ejemplo, yo ando, tú andas, él anda, tendría que dar andara, pero esa es una forma incorrecta. La forma irregular sería, o mejor dicho, es anduve, anduviera. ¿Sí? Vemos que se produce en un conjunto de verbos, tener, tuviera, etc., un cambio analógico que se produce a nivel gramatical, pero que se relaciona en el nivel morfológico y que tiene regularidades morfológicas. Bueno, vamos a ver el caso de la creación analógica. Se crean nuevas formas por analogía con el latín. En latín, así como los verbos se conjugan, los sustantivos se declinan. Los verbos los conjugamos según el tiempo, según el modo. El modo puede ser subjuntivo, potencial, ¿sí? Indicativo, imperativo. Y el tiempo puede ser, bueno, presente, pretérito, futuro, simple, compuesto, etc. En latín, los sustantivos y los adjetivos no se conjugan, pero sí se declinan. Y se declinan según 6 casos. Los casos se corresponden, esto también lo vamos a ver la semana que viene. Los casos se corresponden con ¿qué?
con las funciones sintácticas de la palabra dentro de la oración. Quiero decir, una palabra como mesa no tiene el mismo caso si es sujeto, si es objeto indirecto, si es objeto directo o si es un circunstancial. Esos casos, mejor dicho, esas funciones sintácticas se corresponden con 6 casos, que son el nominativo, que es el caso del sujeto, el vocativo, que es el caso de, bueno, una función sintáctica que nosotros usamos mucho cuando llamamos a alguien. Alumno, maestra, amiga, ese es el caso del vocativo. Después es el acusativo, función característica, el objeto directo. Por ejemplo, compré una mesa. Mesa, ahí sería acusativo. Pata de la mesa, ahí sería genitivo. Puse un mantel a la mesa. Ahí sería un dativo, un objeto indirecto. Y finalmente tenemos el ablativo, que por ejemplo podría ser un circunstancial de lugar. Me golpeó, en este caso no sería un instrumental, me golpeó con una mesa. O me golpeó o puso el bolígrafo sobre la mesa. Bueno, confortablemente no es una palabra de origen latino, sin embargo, el ablativo de mens mentis, ¿sí? Que quiere decir, bueno, la mente, se crea analógicamente como un adverbio de modo, que no existía en latín. Bueno, tenemos otros ejemplos. Fugio, que da huir, ya veremos cómo se modifica esto, y de ahí forum, que da foro. Folium, que quiere decir hoja, y fosa, que quiere decir, bueno, la fosa, ¿no es cierto? El pozo. Lo que pasa es que la uniformidad se da a lo largo del tiempo. Hay como una contaminación, en este caso, que tiende a la regularidad y no a la irregularidad. Con esto vamos a ver diferentes enfoques sobre la evolución. El primer enfoque es el enfoque estructuralista. Como el estructuralista estudia lo sincrónico, en cada momento hay un estado de la lengua determinado, como en un juego de ajedrez. Cada vez que vos movés una pieza, aunque las otras piezas no se muevan, sí se modifica la posición relativa de todas las piezas con respecto a la pieza movida. Los lingüistas del Círculo de Praga, que desarrollaron sus principales investigaciones en Checoslovaquia, en Praga, ¿no es cierto? Praga era una importante ciudad del Imperio Austrohúngaro, el cual desaparece luego, o se desmembra luego de la Primera Guerra Mundial, terminada en 1918. Los estudiosos del Círculo de Praga conocen muy bien la postura de los neogramáticos y entonces toman el concepto de regularidad del cambio fonológico dentro del concepto de estructura lingüística. Recordemos, la fonología es una disciplina de la lengua, mientras que la fonética es una disciplina del habla. Y así como en el movimiento de ajedrez una pieza puede afectar la totalidad del juego porque modifica la posición relativa de todas las piezas, el sistema fonológico también reacciona ante un pequeño cambio o un cambio restringido como un todo. Y por eso se produce lo que hemos visto en el slide anterior.
el cambio analógico, la contaminación, etc. Por ejemplo, en el nivel morfosintáctico ocurre lo mismo. Quien lleva adelante esta estructuración, o este estudio, fue André Martinet, un lingüista de origen francés, estructuralista, que considera que la lengua es un sistema que se basa no tanto en unidades, sino en relación opositiva entre las unidades. Tal vez suena difícil entenderlo, pero bueno, pensemos que las personas no nos diferenciamos, cada una somos lo que somos. Pero en la lengua, por una cuestión de su propia configuración estructural, las unidades no se pueden definir como definimos a las personas, sino que cada una se define en oposición, en contraste con las otras, con todas las otras. Tal vez si piensan en el tablero de ajedrez como un conjunto de relaciones que se modifica con la pequeña o con el único movimiento de una pieza. Martinet también considera la posibilidad de un estructuralismo diacrónico, que sería las distintas reconfiguraciones del tablero de ajedrez o del sistema fonológico de una lengua conforme avanzan o se producen los cambios fonológicos en cuestión. En el estructuralismo tienden a mantenerse, o sea, los estructuralistas consideran este tipo de fenómenos con respecto a los principios del cambio lingüístico. Tienden a mantenerse las oposiciones que cumplen mayor función. Es decir, las que tienen mayor rendimiento funcional son las que no se pierden. Es el caso, por ejemplo, de la A y de la O como morfemas, como configuradores del género gramatical en el español. ¿Sí? Alumna, alumno, pintora, pintor, etc. Y por eso también micrófono es una palabra masculina, no porque sí, sino porque termina con una sílaba donde está la O. ¿Sí? Hay excepciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay excepciones y hay como para analizar. Por ejemplo, ananá, ¿es femenino o masculino? En realidad, por ser una palabra que comienza con A, sería inaceptable que alguien diga la ananá, como no decimos la azúcar. Pero resulta que azúcar es masculino, decimos los azúcares. ¿Sí? Pero decimos las almas. Almas es femenino. Por razones que se llaman cacofónicas, para evitar el mal sonido, lo que hacemos nosotros es cambiar el artículo. En lugar de utilizar el artículo la, utilizamos su forma antigua ela y borramos la a del artículo. Y por eso pareciera que fuera masculino. Pero bueno, acá tenemos todo un problema. El micrófono porque termina con O, pero la oreja porque termina con A. Es decir, oreja sí es femenino y micrófono sí es masculino. No nos metamos con el caso por ahora, con el caso del lenguaje inclusivo, que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, pero ahí nos estamos refiriendo a otra cuestión. No al género gramatical de las palabras, como por ejemplo la planta, el árbol, el disco, la cartuchera, etc. En este caso, simplemente lo que decimos es que hay un alto rendimiento funcional que explica por qué las palabras terminadas en A, en su gran mayoría son femeninas, y en su gran mayoría las que terminan en O son masculinas. Pero no me refiero al problema del género para identificar a las personas. Me refiero, en este caso, al género masculino o femenino para identificar a las cosas.
En inglés, esa distinción no tiene mayor relevancia. Entonces se dice lo mismo el lápiz que la virome, de pen, de pencil. Bueno, sería al revés, de pencil y de pen. En cambio, en nuestro lenguaje, en nuestro sistema lingüístico, nosotros decimos el libro. ¿Qué pasaría si terminara con A? Por ejemplo, libreta, y decimos la libreta. ¿Sí? ¿Nunca la habían visto esa? ¿Nunca la habían pensado? Bueno, una lástima que no tuviéramos clases presenciales, porque ni siquiera las clases sincrónicas nos permitirían entender claramente esto. Yo armé estos esquemas como para manejar la explicación sin distraerme, pero de verdad que esta es una materia muy complicada para este sistema de transmisión. Bueno, fíjense la oposición entre la Y, ¿sí?, de nuestra ortografía, de nuestra escritura, y la L, que está ahí entre barras, significa que es un fonema. No decimos L, decimos lateral, palatal, sonora. Estos son los rasgos articulatorios que identifican al fono y que también permiten identificar al fonema. Pero ¿por qué son dos fonemas distintos? El palatal fricativo y el lateral. Además, el lateral fricativo es sordo, perdón, el fricativo palatal es sordo, el lateral palatal es sonoro. Haya del verbo haber y haya del verbo hallar. Nosotros esa distinción en el español del Río de la Plata no lo tenemos. Por lo tanto, se neutralizan esas diferencias. Pero un español diría, aunque haya mucho dinero, no lo gastaríamos. Haya. Pero si quiere referencia al verbo hallar, el español no diría haya, diría alia. ¿Dónde se alia? ¿Sí? Bueno, espero ser claro. Tal vez con un poquito de imaginación ustedes me puedan seguir. Si el rendimiento es bajo, el cambio tiende a perderse, ¿sí? En segundo lugar, los cambios están condicionados por la estructura. Crea la noción, digamos, que se llama de casilla vacía. Ya lo vamos a ver esto. Otra escuela sería la sociolingüística. El mecanismo de cambio no puede ser aprendido si se mantiene la ficción de que la lengua es uniforme. Lo que dicen los sociolingüistas es que hay una variación sociolectal, no cronolectal, no histórica, sino sociolectal. Es decir, diferentes personas con diferentes edades, con diferentes grados de escolarización, hablan de manera diferente. Nos entendemos porque ciertas diferencias fonológicas se neutralizan, es decir, no tienen un efecto en la distinción de significados. Por lo tanto, esos cambios lingüísticos en realidad lo que revelan es una variedad lingüística, pero no una alteración de la estructura lingüística. Sí, coexisten diferentes variedades de una misma lengua o de lenguas totalmente diferentes. Coexisten. Y esta coexistencia se da a todos los niveles de la descripción lingüística, fonológica, morfológica, gramatical, y muchas veces depende del nivel sociocultural, yo diría del nivel de escolarización de las personas. También hay diferencias dialectales por efecto geográfico, ¿sí? No hablan de la misma manera los salteños que los chubutenses. No hablan de la misma manera los bonaerenses que los cordobeses, etc.
¿Cuándo comienza el cambio lingüístico? Cuando uno de los rasgos en variación se extiende y adquiere un avance social. Pero si se generaliza, pierde el carácter de variedad y se convierte sí en un cambio lingüístico. Para repasar, ¿los estructuralistas creen que existe el cambio lingüístico? Sí. Los sociolingüistas también. ¿Qué enfatizan los estructuralistas? El cambio en el sistema. ¿Qué enfatizan los sociolingüistas? El sistema es una abstracción, no es que hay cambios solamente, lo que hay es una variedad y con el correr del tiempo una variedad desaparece y se impone otra. La que se impone es la que produce el cambio, o mejor dicho, el cambio se produce a favor de esa variedad. Bueno, la sociolingüística también ilustra sobre la diferencia entre cambio lingüístico y variación lingüística. El cambio lingüístico debe poseer una dirección determinada por los hablantes mayores. Por ejemplo, la pérdida de la S final por aspiración, final de sílaba, ¿no? Por ejemplo, mosca, eh, catástrofe, ¿sí? No digo catástrofe, digo catástrofe. No es un cambio, porque hay una variación social o regional, en el caso del español que se habla en Argentina, concretamente en nuestra zona del Río de la Plata, nadie dice mosca o monstruo, se dice monstruo y la S apenas se pronuncia. Pero sí es un cambio el de la Y por el de la sh, ¿sí? Que hace muchos años comenzó a establecerse porque los más jóvenes ya no decían yo, decían yo mismo digo yo. En cambio, eh, personas de otras generaciones decían la variante sonora, así, payaso. No me sale a mí tampoco, pero bueno, es así, o ya, ¿sí? Eh, Era una costumbre especialmente de las clases altas. Luego se fue popularizando por presión de los jóvenes la variante sorda de la fricativa. Entonces decimos yo, decimos yo, ¿sí? Concluyamos algunas cosas importantísimas. La estructura lingüística no es igual a homogeneidad. La estructura es una composición de elementos heterogéneos. Hay variaciones y hay cambios, pero la variación no implica cambio. Todo cambio sí implica una variación, porque en algún punto se originó el cambio. ¿El cambio lingüístico es instantáneo? No. ¿Es uniforme? No. ¿Es regular? Sí. Para entender el cambio lingüístico no se debe partir de un idiolecto, es decir, de un habla regional determinada, sino del funcionamiento social de una lengua. Y cuanto más extendida es la zona, cuanto más amplia es la zona en que se habla esa lengua, más difícil es especificar la dirección del cambio. Lo que sí sabemos es que los hablantes jóvenes son los que provocan, dirigen y sostienen los cambios. Los factores lingüísticos y los factores sociales entran en una estrecha relación en el cambio lingüístico. La coexistencia de estos factores indica que existen diferentes formas para decir una misma cosa. Y el cambio lingüístico comienza cuando uno de estos dos rasgos en variación se extiende, ¿no es cierto?, y adquiere un avance social y se estandariza. Otras conclusiones.
Hay quienes consideran factores psicológicos y factores fisiológicos como determinantes del cambio lingüístico. Son esos rasgos o esos factores: la audición, la comprensión, la mala formación de los órganos, la tendencia a la analogía, la influencia extranjera, etc. Tenemos también una teoría cronológica, según la cual cada una de las lenguas románicas, las lenguas que derivan del latín, que son, bueno, el francés, el italiano, el portugués, el español, el aragonés, el catalán, el rumano, el español de Castilla, ¿sí? Etcétera. Bueno, cada una de las lenguas románicas siguió la evolución de la conquista del Imperio Romano. Los romanos invadían regiones de Europa. Donde no invadieron, el latín no ejerció una influencia decisiva como en las lenguas románicas, que se llaman así lenguas romances o románicas porque son herederas de Roma. Y la lengua que se hablaba en Roma era la lengua del Lacio, una región de Italia actualmente que se llama latín, ¿sí? Fechas aproximadas de conquista: Sicilia 250 a.C., España 200 a.C., 150 a.C. el norte de África. Este argumento es un argumento del siglo XIX, de los neogramáticos. Hoy es desechado porque justamente en el norte de África no hay influencias del latín, o son muy, muy escasas. La teoría no explica ni el surgimiento de los dialectos, ni el influjo de las poblaciones locales, lo que se llama el sustrato lingüístico. Vos invadís una porción de territorio. La población ya tiene un sistema lingüístico. El sistema lingüístico del colonizador afecta al habla de los colonizados, pero a su vez el habla de los colonizados adapta la lengua de los colonizadores y produce algunos cambios en esa adaptación. También está, además de la teoría cronológica, la teoría clasista. Plantea la coexistencia de diferentes lenguas en la antigüedad. Por ejemplo, el latín clásico, que se llamaba sermo urbanus eruditus, que convive con el latín plebeius o vulgaris o sermo vulgaris. Todo hace suponer que estas dos lenguas eran independientes y casi incomprensibles entre sí. Ahora, ¿quiénes llevaban adelante la conquista? La milicia. Y el habla de los militares era el sermo vulgaris, no era el sermo urbanus eruditus. Bueno, y esto tampoco se puede verificar en la evolución de las lenguas romances. Vamos a ver otra teoría, la teoría centrífuga, que consiste en decir que hay una irrupción dialectal en las provincias del Imperio Romano, producto de la lejanía. Cuanto más lejos, más influencia ejercen las variaciones lingüísticas de esa zona. Ya dijimos, no siempre que hay variación lingüística hay un cambio, pero cuando hay variación lingüística, algún cambio va a producirse. Bueno, la unificación se cayó cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el año más o menos 476 después de Cristo. ¿Se produjo fragmentación durante el periodo, digamos, del Imperio Romano? No, no se produjo. La importancia del aislamiento por migraciones, por transformaciones políticas o invasiones es suficiente motivo para que se lleven adelante, a raíz de las variaciones lingüísticas, los cambios lingüísticos. Pero la fragmentación no explica en su totalidad el fenómeno
del cambio. Finalmente tenemos la teoría del sustrato. Lo explicamos hace un ratito, lo volvemos a explicar. La población dominada influye sobre la dominante. En realidad lo que influye es mucho si la población dominante ya no vuelve a su territorio de origen, si se queda ahí. Entonces la evolución de la lengua dominante va a verse afectada de una manera muy diferente a cómo se verifica en el lugar de origen. Es bastante simple. Si vos te acercás al fuego y con un objeto igual no te acercas al fuego, el efecto va a ser muy distinto. En un caso se va a oxidar y en otro caso va a tardar mucho más en oxidarse. Ciertos rasgos no son bien aprendidos por interferencias con la lengua nativa. Y esa, digamos, defectuosa forma de aprendizaje es la que produce la variación que más tarde llevará adelante el cambio. En la actualidad, un hablante español que deba aprender algún idioma oriental, como el mandarín, por ejemplo, tendrá problemas en incorporar sonidos guturales, porque el español no los tiene. El chino maneja entonaciones diferentes con propiedad fonológica. Es decir, según la entonación, lo que quiere decir es una pregunta, una afirmación o una negación para un mismo enunciado. Un alemán que aprende español presentará cierta persistencia en la presencia de fonoestilemas sajones al pronunciar sonidos latinos. ¿Sí? Bueno, la teoría del sustrato no investigó suficientemente las lenguas en contacto. Los nativos de una lengua tienden a imponer sus propias características fonológicas sobre la lengua nueva y también elementos sintácticos, morfológicos, semánticos, etc. Está también la teoría del superestrato, que dice que los conquistadores aprenden la lengua sometida y dejan rasgos lingüísticos sobre ella. Es decir, en este caso, no es la lengua de los dominadores la que se ve afectada, sino la lengua dominada, que persiste, porque la dominación en algún momento se termina, pero esa persistencia implica cambios importantes. Los elementos que se han estudiado son el influjo del franco sobre el celta, esto es en el siglo V después de Cristo, dejó léxicos del ámbito de la guerra. Los hispanohablantes de ciertas zonas del Caribe, con fuerte dominación norteamericana, incorporaron giros, modismos y fonoestilemas del inglés en su discurso como síntoma del prestigio. Es el caso típico de Puerto Rico, ¿sí? Que utilizan giros, modismos y expresiones, llamadas fonoestilemas, que digamos, proceden del hábito de los hablantes del inglés. Y después está la teoría del abstrato. Es el préstamo que se da a través de las fronteras lingüísticas, entre dialectos o lenguas contiguas, como por ejemplo el guaraní y el español, el quechua y el español en Perú, y las lenguas boricuas de Puerto Rico con el español. Un concepto con el que nos despedimos la clase de hoy es el concepto de pitching o lenguas mixtas. Se trata de un préstamo extremo donde se toma en préstamo la lengua entera, pero se modifica. En este caso se reducen las estructuras gramaticales, el vocabulario, y no es esta la lengua nativa de quienes la emplean. Si llega a ser una lengua nativa, se transforma en el creol o en la lengua criolla. Esto se da en periodos de colonización. Por ejemplo, el francés, hablado por los nativos de Guyana, en los primeros tiempos era un pidgin. Cuando lo hablaron sus descendientes, se transformó en criollo. El pidgin, por 3 razones, es una lengua marginal. Bueno,
como ámbito de interacción es limitado. No es código primario, sino que se adquiere como lengua secundaria y no es vehículo de cultura. Bueno, la seguiremos la semana que viene. Saludos para todas y todos.